Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ahí estoy ahora sin poder visualizarlos, con lo cual saludamos a todos los que están ya esta tarde sumados a esta presentación, a esta convocatoria, agradeciéndoles a todos el tiempo y el acompañamiento, y especialmente a un amigo, el doctor José Romero, que hoy muy gentilmente ha accedido a disponer de parte de su tarde con nosotros y poder charlar sobre una temática que es sumamente urgente e importante en nuestra hoja de ruta y hoja de vida, y que institucionalmente ya hace algunos encuentros atrás comenzamos con una serie de ponencias sobre la materia educación. Esta tarde la urgencia de una cartografía de cambio para la educación nos llamará seguramente y sugestivamente el título a pensar y repensar cuestiones básicas de nuestra realidad educativa, siempre considerando la importancia estratégica que tiene para nosotros y considerando la necesidad de profundizar y de pensar, reflexionar sobre cuestiones profundas y sustantivas de nuestra comunidad. Brevemente, para darle paso a la palabra a José, compartir dos líneas de quién es José Romero. El doctor José Romero es presidente de la Fundación para los Estudios Internacionales, director de la Cátedra de Estudios y Análisis Prospectivos para la Nueva Educación del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, docente en universidades públicas y privadas de la Universidad de Rosario, la Universidad de Buenos Aires, la de El Salvador, la Universidad Católica Argentina, y ha sido funcionario en diversos momentos del Ministerio de Educación, tanto de la Nación como de la provincia. Realmente es un gusto, José, compartir esta tarde con tu capacidad de reflexión y de análisis, y ya te doy la palabra para luego, después de tu intervención, poder abrir el diálogo con los compañeros participantes. Gracias y te doy la palabra, José. Bueno, muchísimas gracias a la FUNEPE y muchísimas gracias también a la invitación que me ha hecho para compartir esta tarde y hablar de algunas cosas que, bueno, siempre me han interesado, al menos desde que vine aquí a Rosario. Este año es muy significativo para mí porque llevo 40 años aquí en Rosario, desde que vine a estudiar ciencia política aquí en Rosario, y desde que vine a estudiar ciencia política lo hice fundamentalmente uniendo dos vocaciones, la ciencia política y siempre en conjunción con la vocación educativa. Siempre uní esas dos vocaciones que fueron muy constitutivas dentro de la identidad mía, digamos. Por lo tanto, no van a encontrar eh, en, en mi alocución, digamos, estas dos cosas separadas. Por lo tanto, no soy alguien estrictamente quien les va a hablar de pedagogía o de currículum estrictamente, sino que van a encontrar una persona que tiene un compromiso político y que tiene un compromiso estrictamente con la educación. He hecho varias publicaciones en educación, pero la última publicación justamente la saqué, y como todas las publicaciones, escribimos en sociedad con mi hermano, con Pedro Romero, y la última publicación fue justamente en el año 2020, una publicación totalmente gratuita que está hecha desde la Cátedra de Prospectiva, desde la UNR, que se llamó Pacto Educativo Nacional 5x10, y que en esa publicación, justamente en el año de la pandemia, se pretendía poner en escena la idea de convocar a un pacto por la educación, justamente en un año muy particular, digamos,
y en años particulares de extrema gravedad como lo que estamos viviendo, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, convocar a un pacto urgente por la educación. Los pactos son algo que en Argentina tienen muy mala prensa, o que tienen un sentido muy despectivo. Sin embargo, en Europa los pactos son naturales de la política en los europeos, pues los pactos son amigos del parlamentarismo y por lo tanto son frecuentes los pactos de gobiernos, en la medida que los pactos son una manera de intervenir en el tiempo y son una manera de intervenir y despejar incertidumbres en la sociedad. De esta manera los pactos son una manera de generar gobernabilidad y de dar un horizonte de esperanza a las sociedades. Y por lo tanto, el año pasado nosotros tratamos de generar una publicación y hasta incluso de hablar con diferentes interlocutores para generar un pacto por la educación, porque consideramos que era fundamental en este país generar un pacto 2010 de una década por la educación. No nos fue tan bien, obviamente, ya perdimos un año y no vemos nada que signifique un pacto por la educación, vamos perdiendo un año y no vemos que se genere un pacto o algo parecido a un pacto por la educación en, eh, eh, en una década que necesitamos desde ya poner, diríamos, bases fundamentales, porque se están generando momentos de máxima catástrofe en todo lo que se refiere a lo que es recursos humanos. Nosotros consideramos que la educación es la fundamental causa social del siglo XXI. Y lo decíamos ya incluso que este tema es la fundamental causa social del siglo XXI, cuando se generaban todas las campañas políticas en la era en el 2000, y cuando se generaban todas las campañas políticas promoviendo todo el futuro de lo que podía ser Argentina, con todos los recursos humanos de Vaca Muerta, de todo lo que significan los recursos humanos agroindustriales y todo lo que significan los recursos humanos, los recursos naturales de la Argentina. Sin duda alguna que uno no está en contra de los recursos naturales de la Argentina, y en este momento no significa poner en contraposición los recursos naturales de la Argentina con respecto a los recursos naturales o los recursos humanos en contraposición de los recursos naturales. Pero creemos que en este momento, hoy en día, tenemos que poner en escena fundamentalmente los recursos naturales, y por eso decíamos que es importante la vaca muerta, pero también la vaca viva en la Argentina. Y la vaca viva son los recursos humanos en la Argentina. Es necesario, digamos, poner en escena la educación en la Argentina. Y muchas veces la educación o los recursos humanos solamente hay una sinonimia con los sistemas educativos únicamente, o la educación solamente le parece a los políticos que es poner nada más en escena los sistemas educativos o la administración de los sistemas educativos. Por lo tanto, la educación queda simplemente reducida a la administración de un sistema público o de un servicio público, y no a lo que significa
a la educación más allá de un sistema o un servicio público. Entonces la educación hasta ahora nunca ha tenido, digamos, no ha sido una palabra que ha tenido derecho a la política. La educación no ha tenido, decimos nosotros en este pacto que proponemos, y lo digo como introducción antes de poner la cartografía de cambio, estoy hablando de esta introducción, antes de ver la cartografía y el mapa que nosotros queremos exponer, nunca ha sido la educación, no ha tenido derecho a la política. O sea, ha tenido derecho a la política posiblemente la seguridad, el tema de la justicia, el tema de la de la seguridad, de la justicia, del desarrollo, etcétera. Todos los temas han entrado o han tenido derecho a la política, pero la educación no ha tenido un derecho a la política. Entonces, hacemos una introducción en el libro en donde la educación en esta década va a tener que tener derecho a la política, un derecho a que alguien tome ese liderazgo político. Tanto es así que los ministerios de educación finalmente terminan siendo el último lote que se le encarga a alguien, diría, como un canje el último canje político, digamos, de un retazo, y no termina siendo alguien que termina liderando un proyecto de lo que significa la educación en la Argentina. Lejos está de convertirse en un proyecto como significaron en otras épocas y en otros liderazgos en otras épocas en el país, en la Argentina. Por eso, como introducción, diríamos que de alguna manera lo que proponíamos es que, sin despreciar Vaca Muerta, vayamos por el reclamo de lo que significaba la vaca viva, y que la palabra educación le demos fundamentalmente una nueva sintonía con la política, o le diéramos el derecho a la política. Entonces, dicho esto en esta introducción, lo que nosotros proponíamos es nada más, y muy simplecito, porque realmente no era un pacto en donde proponíamos grandes cosas, y esto es lo que de alguna manera de esto se trata, compartir estas ideas. Proponíamos una cartografía, o sea, un pequeño mapa de cambio en la educación, no grandes cosas, o sea, grandes cosas no grandes cosas, sino un mapa, una idea por donde podemos caminar, por donde podríamos caminar en esta década y ponernos de acuerdo en estas 5 grandes cosas, nada más. O sea, por eso decimos 5 por 10, 5 grandes cosas en las cuales nosotros podíamos ponernos de acuerdo, y por eso lo decimos en esta cartografía de cambio, solamente queremos ponernos de acuerdo en estos 5 grandes cambios. A ver si vamos ahora a ver si estamos de acuerdo en estos 5 grandes cambios, que es lo que proponemos. Voy ahora a proponer estos 5 cambios. El primer cambio que proponemos es primero un liderazgo, que es un poquito la primera parte que proponía. El liderazgo, la construcción de sentidos de mano de un liderazgo gravitante, digamos. La escuela siempre fue constructora de sentido para el pueblo y la nación. Cuando se lo propone como un mero diseño instrumental, se comete con ella un vaciamiento aún mayor que el económico. Los actores rotan en el vacío sin autoridad, y la sociedad la observa críticamente como un servicio público, entre otros. O sea, dejar de ser, diríamos, un servicio público la educación, sino ser el sentido
de un liderazgo gravitante en la década que viene, digamos. O sea, en esto, digamos, tendríamos que salir, vieron lo que de alguna manera muchas veces se dice, esto del salir de lo que muchos dicen, esto del síndrome del navío, digamos, que navega, digamos, por el viento, pero si no tiene ningún sentido, navega, pero no tiene ningún sentido. El viento lo lleva, pero si no tiene sentido, navega para cualquier parte. El síndrome del navío perdido, digamos. O sea, acá tiene que haber un liderazgo, y en este sentido tengo que decir que hemos hablado el año pasado con diversos interlocutores, y verdaderamente en la Argentina no hay nadie que quiera tomar el liderazgo de la educación, digamos. El liderazgo de la educación no es simplemente un liderazgo curricular, pedagógico, no es un liderazgo de planes de compensación, no es un liderazgo de sistemas de primaria, de secundaria, no es liderazgo de estatutos docentes, no es liderazgo de gremios, no es liderazgo fundamentalmente de conducir un subsistema educativo, sino un liderazgo fundamentalmente educativo. O sea, en este sentido, mal que nos pese, un liderazgo como tuvimos en el siglo XIX, digamos, como lo tuvimos también en el siglo XX, también en algunos aspectos, lo primero que tenemos que tener es un liderazgo educativo, un liderazgo de una década de alguien que aporte fundamentalmente, eso es lo primero, un sentido en la construcción de un liderazgo gravitante en la educación. Después de ese liderazgo gravitante, nosotros proponíamos respondernos nada más que 4 preguntas, para que quede claro, digamos, a todos en ese pacto que proponíamos. Las digo las 4 preguntas. ¿Cómo se educa? Las adelanto, porque son las 4 preguntas que vamos a proponer. ¿Cómo se educa? ¿Quiénes educan? ¿A quiénes se educan y dónde se educa? ¿Cómo se educa? ¿Quiénes se educan? ¿A quiénes se educan y dónde se educan? En esas 4 preguntas que en ese pacto tratamos de proponer, respondiendo esas 4 preguntas en esta década, y si le damos una respuesta simplecita y nos ponemos de acuerdo en responder estas 4 preguntas, realmente construiríamos un pacto en el cual en una década seguramente podíamos construir un gran liderazgo. Y para responder estas preguntas nosotros proponíamos en cómo se educa, que es el plano de la acción, digamos, en este plano proponemos convertir la escuela, la educación escuela, en un dispositivo que organice integralmente la coyuntura con perspectiva estratégica. O sea, proponíamos esto, nada más, una cosa simple, digamos, no quiero entrar, digamos, en cosas virtuosas, en cosas absolutamente donde nos perdemos en un montón de discusiones quienes estamos dentro del sistema educativo. Toda la Argentina simplemente en estos nudos centrales. Educación que sea cuidar, entender, crear y servir. Miren qué simple, una educación que realmente de niños de 3 a 5 años nos ocupemos de cuidar a los niños de 3 a 5 años y que de allí nos ocupemos de la desigualdad, porque la desigualdad ahí es donde se genera fundamentalmente en los niveles de 3 a 5 años. Ahí es donde se genera la máxima desigualdad en estos momentos. Allí es donde se da el problema de la máxima, allí es donde se comienza a generar la desigualdad. El segundo eje, de 3 a 12 años, el chico tiene que comenzar a entender.
razonar, es atacar el problema de la ignorancia. Simplemente lo que es la escolaridad básica, de 3 a 12 años. Esto es donde, la Argentina es donde hasta los años 2000 andaba bien. No tenemos que tocar nada. Andaba bastante bien esto. Si quieren, es la escolaridad primaria, es lo que hasta ahora andaba bastante bien. O sea, este nudo pedagógico es lo que la Argentina funcionaba bastante bien, y es el entender. Este nudo pedagógico era el entender, que atacaba la ignorancia. Acá viene el problema, lo que la escuela media realmente fracasa, que es los niños de 13 a 15 años, que es una duración de 3 años, que es donde el problema viene el aburrimiento, que es la escuela del crear, donde se da el problema de la educación del entretenimiento, donde proviene el problema de las adicciones, el problema de, aquí es donde hay que, la escuela debe cambiar, es el problema de la escuela media, es el problema de la escuela, porque yo estoy hablando de la escuela, esta cartografía de cambio es para la educación obligatoria, yo no estoy hablando de la educación superior, estoy hablando de la escuela obligatoria, estoy hablando desde los 3 años a los 18 años. Mi propuesta de una cartografía de cambio es de la escuela obligatoria. Y estoy hablando de los 13 a los 15 años, que es la educación del entretenimiento. O sea, hoy a los chicos de 3 a 15 años hay que entretenerlos para prevenir las adicciones. El tema de las adicciones es el máximo problema que tenemos. ¿Y cómo se previenen las adicciones? Entreteniendo, pero no el entretenimiento que es divertimento, el entretenimiento que es entretener desde el punto de vista casi etimológico es entretener, tener, o sea, cuidar a la persona, tenerla es entretenerla, es ayudarla a que se pueda crear, porque si no se puede crear, la crean desde afuera. ¿Y cómo la crean? Mediante las adicciones. Allí es donde comienzan las adicciones, entre los 13 y los 15 años. Allí es donde hay que empezar a tener una escuela diferente. Y después la escuela donde tenemos que hacer a los chicos productivos, porque el problema de la inutilidad y el servicio comienza con una educación del trabajo. Nada más que una escuela diferente ahí. Y estamos con una escuela, nada más que ponernos de acuerdo en cuidar, entender, crear y servir. Es nada más que ponernos de acuerdo en un pacto que hagamos que toda la escuela obligatoria se entienda en esto, nada más. No hay que hacer nada ni muchas cosas, y todas las escuelas de la Argentina simplemente pongámonos nada más que en estas cosas, a caminar en estas cosas, y superaríamos un montón. Miren, en el año 2018 yo estuve haciendo una misión a Finlandia. El sistema finlandés es una cosa muy simple, no es una cosa nada complicada. Yo le podría decir que es un sistema educativo de lo más simple que existen en el mundo. Esto de realmente, nosotros que decimos los comedores escolares, todo el mundo come en la escuela. Todo el mundo. Los niños, todos. Primero no tienen educación preescolar. Recién están creando educación preescolar en Finlandia. No tienen educación preescolar. Los niños comienzan a los 6 años en la educación primaria. No tienen educación preescolar. Están recién iniciando educación preescolar. Yo estuve en la escuela primaria recorrí escuelas primarias y escuelas secundarias. Y todos los niños comen en la escuela. No hay ningún problema. Podríamos tener, en vez de tener tantos comedores o comederos en los barrios y todo, dejemos de crear absolutamente cosas que
podemos prevenir todo el tema del hambre en la Argentina diciendo la escuela, ¿todo el mundo come en la escuela? Sí, come en la escuela. ¿Que puede comer en la familia? Sí, pero ya eso ya fue, ya no pueden comer en la familia. También las familias están deshechas, las familias están desordenadas, la familia no era lo que era antes. Ojalá pudieran comer en la familia. Ahora la familia o trabaja o sale, ya eso podría haber sido hace 20 o 30 años. Lo ideal sería que comieran la familia, pero ya no puede comer la familia. Hoy en día podíamos combatir el hambre teniendo las escuelas excelentes comedores. Tendríamos la infraestructura absolutamente para que todos coman, en vez de tener todos estos comedores, que cada uno hace un comedor en su casa, sin tener incluso toda la infraestructura bromatológica, sanitaria. Ustedes vieron la cantidad de comedores que hay en cada lugar, cada uno hace un comedor. No, las escuelas son los comedores perfectos. En Finlandia toda la gente come al mediodía en el comedor de la escuela y son excelentes. Y nadie se espanta. El mediodía todo Finlandia come en los comedores escolares y nadie se espanta. Todos. Y está esto, digamos, de alguna manera saca presión a la familia, porque trabaja la familia, trabaja el padre, trabaja la madre, por lo tanto al mediodía come. ¿Y saben cuántas horas tiene Finlandia horas de clase? Nada más que tiene a la mañana de 8 a 12. La educación escolar primaria. Exactamente. Entonces, simplemente lo que tiene es que si van a la escuela, comen, aseguran nutrición seguro para todos, nutrición segura para todos, ¿eh? Por lo tanto la alimentación está asegurada porque la escuela asegura la nutrición, no tenemos que hacer toda esta campaña que hicimos del hambre, que son campañas publicitarias. Si tenemos toda la infraestructura escolar y tenemos todas las escuelas, no tenemos que hacer tanta campaña, simplemente podemos asegurarla absolutamente desde la escuela. Entonces, cuidar, entender, crear y servir. La escuela es absolutamente el lugar donde se podía liderar absolutamente todos los problemas que tenemos. El tema de las adicciones lo podemos combatir desde la escuela y el tema de empezar a crear, servir y empezar a atacar la improductividad de los chicos que se empiezan a sentir improductivos y empiezan a tener alguna especie de sentirse inutilidad. ¿Por qué? Porque si el chico no se entretuvo de 13 a 15 años y no tuvo algún sentido de entretenimiento, no supo crear, no supo tener una sensación de creación, de que sirve para algo, que puede crear, a la larga de 16 a 18 es improductivo. Entonces, realmente, ¿cómo la primera, cómo enseñar? Simplemente es esto. Digo a grandes rasgos, todo esto tiene obviamente una explicación más detallada, pero simplemente ponernos toda la Argentina, simplemente en decir, esto es para toda la Argentina, simplemente pongámonos de acuerdo. Después tendrá sus matices, hay escuelas más sofisticadas, hay escuelas que prestan otro servicio, hay escuelas que pueden dar otras, pero al menos una plataforma básica en el cual todos podamos entender, que todos podamos de alguna manera ponernos de acuerdo que este es el servicio básico que nos podemos poner de acuerdo en toda la Argentina. O sea, si ustedes quieren, 1420 significó una alfabetización para toda la Argentina. Bueno, esta es la alfabetización básica que nosotros tendríamos que tener en cuenta para el 2020-2030. 2020-2030, esta es la alfabetización básica: cuidar, entender, crear y servir. Si nosotros creemos que nuestros jóvenes y niños, la infancia y la adolescencia, de 3 a 18 años, le enseñamos, lo cuidamos, lo hacemos entender, crear y servir, con eso vamos a tener absolutamente solucionados los problemas de la juventud y la niñez. Lo puedo firmar, y que vamos a combatir la desigualdad, la ignorancia, el aburrimiento y la improductividad
que son los únicos problemas que tienen los jóvenes y niños, nada más. Es simple, no es complicado, no es para hacer ni grandes tratados. O sea, con esto quisimos proponer esto en un pacto. Es un pacto que tiene 70 hojas y no es nada complicado, ni es nada para hacer ningún tratado de filosofía, ningún tratado de pedagogía. Si nos ponemos de acuerdo en esto, es para liderar y decir, pongámonos de acuerdo. Después habrá muchas ofertas educativas, muchas propuestas, mucha más sofisticación, pero si nos ponemos de acuerdo en esto, en una década les puedo asegurar que volvemos a tener realmente en la Argentina el mismo capital humano que tuvimos, por el cual en el 50, en el 60 en la Argentina, hoy hablaba esta tarde, la Universidad Argentina significó una de las universidades más importantes de toda Latinoamérica en el 60. Con esto, suficiente. No necesitamos más. No necesitamos más. O sea, es suficiente. Lo demás es por la galería. ¿Cómo educamos? Esto es cómo educamos. Voy ahora... ¿Ustedes quieren ahora, ustedes quieren interrumpir o pasar a otra o quieren dialogar acá o sigamos a otra o terminar? Si te parece, José, la dinámica es, damos después que termine la presentación lugar a las preguntas y abrimos el debate, la charla, así nos dedicamos a conversar tranquilos. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien. La segunda pregunta era cómo, ¿no es cierto? La segunda pregunta, este era el cómo. La segunda pregunta era ¿quién educa? La segunda pregunta, ¿quién educa?, está referido al docente, ¿no es cierto? Gran problema en la Argentina. El tercer plano de la acción operativa refiere a la articulación de los actores en el territorio. En este caso es indispensable ampliar la profesión docente con nuevas experticias y colaboraciones. Apostar a una cadencia del saber sitiado en donde la producción, circulación y evaluación del conocimiento sean posibles sin esperar ni estériles discusiones megasistémicas. La urgencia de la pandemia dejó también claras evidencias sobre la necesidad de una articulación rápida y coherente del sistema educativo con otras agencias del Estado. ¿Qué es lo que proponemos acá? ¿Quién educa? Nosotros proponemos acá un tema que es un poquito polémico y hemos hablado también con los gremios. Nosotros proponemos obviamente un nuevo estatuto docente, con lo cual tenemos algunos problemitas. Ya no se puede educar en una educación un docente célibe, lo que nosotros llamamos un docente célibe, un docente, una profesión que es célibe, que educa, que se cree que es el monopolio del saber. O sea, la educación es algo más complejo que entender que uno tiene el monopolio del saber. Lo voy a explicar de una manera más simple. Y me voy a tomar la prerrogativa de utilizar una comparación y le voy a pedir que me den indulgencias si es que por ahí existe algún médico acá quien está compartiendo esta conversación y puedo cometer algún error. La educación es la profesión todavía que no está haciendo una lectura de la complejidad de lo que significa la educación misma. Está haciendo una lectura muy pobre de lo que significa la complejidad de lo que significa educar hoy. Por ejemplo, lo digo con la salud,
Y acá es donde le pido la indulgencia si es que hay algún médico. O sea, hoy a ningún médico se le ocurre diagnosticar o dar soluciones al problema de la salud de manera sola, o sea, sin acudir a la interdisciplinaridad, a la multidisciplinaridad, digamos, tiene muchas, o sea, la salud hoy en día es un campo de muchos especialistas, o sea, acuden mucha gente para trabajar en la salud, digamos, desde auxiliares, especialistas, clínicos, trabaja mucha gente en la salud para brindar justamente esta complejidad. Digamos, digo, o sea, la salud es un tema en donde se ha incorporado desde un radiólogo hasta alguien que aporta los instrumentos para la terapia intensiva, hasta un enfermero, hasta alguien que es experto en ecografía, o experto en imágenes, hasta un experto en alguna especialidad de la medicina, hasta todas las especialidades de lo que brinda la medicina. O sea, la complejidad que brinda la salud hoy en día, o la complejidad que es la salud hoy en día, hace que realmente la, la medicina ha entendido esto y para brindar más salud, justamente significa más estudio, y para brindar más salud significa mucha gente trabajando por la salud. ¿Me entienden? Y justamente cuando una persona necesita auxiliares que le ayuden, necesitan otras voces que le brinden asesoramiento, necesitan otras voces que le brinden otras miradas, eh, es importante, ¿no es cierto? Esto pasa en la salud, también pasa en el derecho, ¿eh? Creo que también pasa también en la economía. La economía también ha buscado también, para mirar la economía, ha buscado a la psicología, ha buscado a la estadística, ha buscado a la matemática. Nosotros, la educación es la única ciencia que se ha quedado nada más, digamos, sola. Y realmente poco a poco, o al menos dentro de la escuela, realmente aparece nada más que el pedagogo solo. Ahora sí, se van incorporando psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, pero aún permanecen solo, fuera de la escuela. Y me parece que en realidad, hoy en día, para trabajar en educación se necesitan muchísimas miradas y se necesitan que trabajen en la educación. Gente que trabaja en adicciones, gente que trabaja en el tema de diseño, gente que trabaja en tema de redes sociales, gente que trabaja en experto en imágenes, en sistemas, en comunicación, en investigaciones. O sea, hoy en día la educación esa gente está trabajando, yo no digo que no esté trabajando, pero trabaja muy fuera de la escuela. Nosotros escribimos un libro que se llama La educación marrana. A esa gente son los marranos de la educación, están muy fuera de la escuela. O sea, la escuela los expulsa, la escuela los toma como gente que, incluso los gremios, no los incorporan. O sea, son gente que realmente escucha a las palomitas blancas, como le decimos nosotros. Escucha nada más a los que entran dentro del estatuto docente. Entonces, incluso pasan a formar parte de los gabinetes que están afuera. Ahí Cristian no me dejará mentir, porque uno de los colegios más importantes de Rosario es San José.
el único colegio que realmente en ese sentido hizo punta, que colocó un gabinete psicopedagógico en los años 70, y que colocó un gabinete psicopedagógico en los años 70, fíjese, fue el Colegio San José. Fue un colegio de punta. O sea, Sí, colocó el señor. gabinete dentro del colegio. Todavía yo en este sentido tengo que realmente, en ese momento no era consciente de lo que significaba eso, pero en los años 70 colocaba un gabinete psicopedagógico en los años 70, fíjense ustedes. O sea, pero los otros colegios funcionan y está mal. Hoy ni siquiera tendría que funcionar como gabinete, tendría que funcionar fundamentalmente prestando atención permanentemente. Y en los años 70, el Colegio San José acá en Rosario colocaba, haciendo sociodrama en los primeros años a los chicos, eran herramientas en ese momento importantes, pero nosotros a los chicos en la secundaria le decíamos sociodrama, que era una herramienta muy rudimentaria, pero lo hacíamos a los chicos en los años finales de los 80, principios de los 90, lo hacíamos eso, pero eso se tendría que hacer ya incorporado en todos los colegios. En el colegio se necesita trabajadores sociales, se necesita diseñadores gráficos, se necesita expertos en redes sociales, se necesitan expertos en computación, se necesitan psicopedagogos, psicólogos. O sea, el docente no es la única persona que puede trabajar en educación. La educación debe ampliarse, debe tener una mirada más amplia. No es el docente el único hombre, la única persona que debe trabajar en educación. Digamos. O sea, la educación es un tema complejo hoy en día, es un tema muy complejo para dejarla solamente en manos de los docentes o las docentes. Es un tema muy complejo, es un tema que ha dejado de ser, un tema monopólico de los docentes para que se empiecen a ocupar otras personas más. ¿Me entienden? Entonces, hasta ahora, hasta incluso por un tema gremial, y perdone si hay alguien de un gremio, es un tema todavía que permanece monopólico de manos de los gremios, cerrado, como una especie corporativo, como que es una cosa que todavía lo tengo que tener en mis manos, y al contrario, los gremios tienen que abrirlo. Digamos. Entonces, la cosa es muy compleja para dejarlo en... Entonces, ese saber sitiado que nosotros decimos debe ocuparse más gente de la educación. Entonces, la educación es un tema, ¿quién educa? Es un tema que debemos preguntarnos. Hay más gente que educa, hay más gente, acompañantes terapéuticos, mucha gente educando. Y esa gente educando debe ser incorporada y debe ser de alguna manera metida dentro de un nuevo estatuto docente, que ya no es docente, un nuevo estatuto de educación. Debemos rediscutir de quiénes educan en la Argentina. Tema arduo. Ese tema sí, debo decir que es complicado y debo decir que es un tema donde posiblemente exista polémica, pero debemos afrontar la polémica de quienes educan. También pasa en la universidad. La universidad pasa menos, ¿eh? En la universidad pasa menos porque en la universidad hay mucha más gente que se dedica porque hace su profesión. Pero en la universidad va a pasar un problema. La universidad, esto lo digo como un bonus track, en la universidad no está llegando el joven que venía de la secundaria. Está llegando un joven, no es el joven tradicional de la secundaria. El joven que está llegando a la universidad tiene problemas de lectocomprensión y por lo tanto resulta que, y esto algunos que están aquí en la universidad, esos jóvenes tienen problemas de lectocomprensión, tienen problemas de adicciones. Los problemas de adicciones en las universidades son muy grandes, ¿eh? Muy grandes.
en la universidad, en los primeros, segundo y tercer años, los problemas de adicciones son muy grandes en este momento. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los problemas de adicciones en primero, segundo y tercer año de las universidades? ¿Qué hacemos con los problemas de lectocomprensión? ¿Qué hacemos con los problemas de aprendizaje? Y realmente el que da, qué sé yo, no sé qué se da en, en la carrera de abogacía o en la carrera de ingeniería 1, matemática 1 en ingeniería. Y el que da matemática 1 en ingeniería no le interesa absolutamente nada de ese chico que viene con 18 o 19 años a la carrera de ingeniería y en realidad tiene unos problemas de aprendizaje, problemas de adicciones. Lo que viene a la universidad en los próximos años no es el joven de 18 y 19 años de hace 10 o 15 años atrás. La universidad va a ser ahora, en los próximos años, inundada por un problema cuantitativo muy grande. Mucha gente en la universidad que tampoco tiene trabajo, por lo tanto va a la universidad y por lo tanto no sabe qué hacer, va a la universidad y lo toma como un lugar donde no tengo nada que hacer, voy a la universidad y se encuentra con que está por estar y el docente va, da su clase y por lo tanto a esa gente hay que contenerla, a esa gente hay que realmente tiene que tener otros profesionales que realmente se ocupen de ese joven que es totalmente diferente al que viene con una vocación a estudiar ingeniero o al que viene a estudiar licenciado en economía digital. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. El joven que está llegando a la universidad viene absolutamente con una inmadurez y es el joven que llegaba al secundario hace 20 años atrás. Entonces, por lo tanto, el tema de los docentes, de quiénes van a ser la carrera docente o quiénes van a enseñar, es un tema que debemos tratarlo en la Argentina. Es un tema muy, muy importante para los institutos de formación docente, es muy importante para ver quiénes van a enseñar y quiénes o a quiénes debemos a incorporar de quiénes van a enseñar, que son muchos más de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Por eso en ese triángulo virtuoso del saber situado decimos nuevas profesiones educativas, ¿sí? Liderazgo de una nueva logística pública, o sea, la nueva logística pública es descubrir fundamentalmente en el territorio cómo articulamos de quienes enseñan en el territorio. Porque también tenemos que entender que en el territorio no solamente enseña la escuelita, no solo enseña el instituto, sino que enseñan otras instituciones. La escuela no es la única que enseña, sino que enseña otras instituciones. Y jerarquización, jerarquización y valorización de los educadores. En esto hay que jerarquizar, perdonen que sea autorreferencial, pero yo les puedo asegurar, yo estuve en esto en Finlandia, y yo le puedo asegurar, y si me puedo sentirme en confianza, yo le puedo asegurar que ni Baradel tenía una defensa de los educadores como es el Ministerio de Educación de Finlandia. O sea, la defensa que tiene Finlandia de sus educadores no la tiene ni Baradel en la Argentina. Yo no pude sacar una sola crítica, no me dieron ninguna cifra, no me hicieron ninguna crítica, absolutamente no pude sacar ninguna cifra porque son secretos de Estado, de lo que significa
cifras que tengan que ver con problemas de los docentes en Finlandia. No hay caso. O sea, la jerarquización del docente no solo es un tema de estudio, que encima no estudian tanto como dicen, tiene una maestría, pero la maestría que estudian los docentes en Finlandia es lo mismo que acá. Estudian 4 años y después estudian uno más que le llaman maestría. O sea, estudian 4 años como acá y después ellos le hacen una maestría que es un año más. O sea, son 5 años que estudian ellos y dicen 4 años en la universidad y un año más que es una maestría. Ahora, hice varias preguntas a nivel del Ministerio de Educación, digamos, y no pude entender, no me dieron ninguna cifra que lo que significan las evaluaciones que ellos hacen de los docentes, y en la selección que hacen de los docentes, es absolutamente un secreto de Estado cómo ellos seleccionan a los docentes. No pude acceder a ninguna prueba de cómo ellos seleccionan a los docentes. No se lo van a dar a ustedes. No es público la selección de los docentes, de cómo son las pruebas, cómo ellos seleccionan a los docentes. O sea, la jerarquización de cómo ellos, porque la selección a los docentes está jerarquizado en cuanto a los valores que ellos, como finlandeses, quieren que se transmitan a sus niños y a sus adolescentes y a sus jóvenes. O sea, en realidad eligen a las personas que en realidad responden a valores, responden a estándares culturales que realmente son los estándares culturales y de valores que deben reproducir los finlandeses. Por lo tanto, no es que realmente son los que eligen o los que ingresan a la tarea docente, no son Einstein, son personas que lo eligen de acuerdo a los estándares culturales y de valores que realmente reproducen la cultura finlandesa. Después lo forman y le dan la máxima categoría, la máxima jerarquización, lo forman perfectamente bien, muy bien, le dan una maestría, que la maestría que le dan no tendría hoy una categorización en la CONEO en la Argentina, le aviso, porque la maestría no tiene la hora que tendría las horas que tendría una categorización en la CONEAO en la Argentina. No sería categorizada en la CONEAO la maestría que tienen ellos, porque la revisé también las horas que tiene y todo, no tendría eso, porque dice, todos los maestros finlandeses o los profesores finlandeses tienen maestría, pero su maestría no sería categorizada en la Argentina por las horas que tiene, le aviso, pero sin embargo, pero la jerarquización y valorización de los educadores está por encima de todo. Y sí gana muy bien, arriba de 2.800 euros. El que menos gana, hasta 5.000, el y hasta 7.000 el full time, digamos. ¿Mm? Perfecto, pero la jerarquización de los valores es fundamental. O sea, ¿quiénes son los que van a educar en la Argentina? ¿Quiénes son los que van a educar? ¿Y qué valores vamos a promover en la Argentina? ¿Cuáles son los valores? Digo esto porque es muy importante. O sea, la selección de los docentes, qué valores van a... El liderazgo logístico y nuevas profesiones educativas. Esto es importante. ¿Quiénes educan en la Argentina? Perdone que sea autorreferencial en esta experiencia en Finlandia porque me marcó mucho y porque siempre se habla del modelo finlandés como el modelo, digamos, importante en el mundo, exportable, y que es muy exportable y ellos luchan por exportarlo, y está bien que luchen y hacen muy bien en luchar por exportarlo, que no es exportable porque es de 5 millones de personas, ¿eh? No es tampoco muy... Bueno, perdón, me pasé uno. El otro es a quién se educa
¿A quién se educa? El tercero es a quién se educa. El derecho humano al aprendizaje. Los nuevos sujetos de aprendizaje. Acá dejemos de, para que vaya un poquito más rápido y podamos charlar, es el tema central, el tema de el joven, el tema del sujeto del aprendizaje. Hasta ahora en la educación pusimos acento en el derecho a la educación, el derecho a la enseñanza. Yo creo que en el nuevo pacto educativo tenemos que poner el derecho a el aprendizaje. Ustedes vieron decir, tenemos que poner el derecho a la enseñanza, derecho a la enseñanza. Yo creo que hay que poner el derecho en el aprendizaje. O sea, si no garantizamos que los sujetos aprendan, más que garantizar que enseñamos, tenemos que garantizar que aprendan. O sea, nosotros no garanticemos tanto la oferta, digamos, oferta entre comillas, garanticemos mejor la demanda, si la demanda está cubierta. Lo digo en términos económicos, digamos. O sea, nosotros tenemos un sistema muy aceptado en garantizar, sí, garantizamos que realmente la oferta vaya bárbaro, que nuestra propuesta, pero no hemos olvidado de garantizar si aprenden o no aprenden. O sea, y en este sentido, yo creo que en realidad no toda enseñanza, por más buena que haya sido, garantiza un aprendizaje. Hoy en día, ese binomio que nosotros tenemos muy a flor de boca los docentes, toda enseñanza da como resultado un aprendizaje, no es así. O sea, muy buenos enseñantes no tienen como resultado siempre los mismos aprendizajes. Hoy no es así. ¿Por qué? Porque los aprendientes han cambiado, los destinatarios han cambiado. O sea, acá hay todo un capítulo, bueno, en el otro libro, Un laberinto en la educación, tenemos un capítulo de 100 páginas donde hablamos de los nuevos sujetos en la educación. O sea, y hablamos fundamentalmente de un tema hoy mundial, digamos, de lo que significan los nuevos sujetos en la educación. Desde los niní, digamos, de los que no aprenden, de los que no van a la escuela ni trabajan, de ese sujeto que no es un tema de jóvenes, incluso no es una realidad latinoamericana, no es una realidad latinoamericana de jóvenes que no estudian ni trabajan, que acá en Latinoamérica, en México es del 20%, en Argentina es del 20%, y que en América Latina es del 22%, sino que también en Japón asciende a un 15%, que en España está en un 18%, que en Finlandia alcanza un 15% los que no estudian ni trabajan, que en Europa alcanza también a un 14%. O sea, los que no estudian ni trabajan es un tema muy problemático en el mundo, porque hay cada vez más jóvenes que se escapan, son nuevos sujetos que se escapan que no aprenden de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a enseñarles. O sea, que aprenden de otra manera, que no están dispuestos a que le enseñemos no están dispuestos a aprender de la manera que nosotros creemos que nosotros le enseñamos. ¿Eh? Aprenden de otra manera. Nosotros hablamos también en algún momento que yo tengo que dar justamente otra charla el día miércoles y no quiero mezclar con esto,
Pero, por ejemplo, hoy en día a mí me sorprendió mucho esta, esta declaración que hizo el gerente de Toyota. Creo que dijo que se había encontrado que no había gran cantidad de alumnos, no habían, o gran cantidad de personas no habían rendido un, un examen básico, digamos, de exigencias básicas que le había hecho la empresa para poderlos emplear. Y ahí aparecen varias empresas que comienzan a hacer este tipo de declaraciones a nivel mediático. También aparece las empresas Mercado Libre diciendo de que da cursos gratuitos para emplear gente, aparece Google que da cursos gratuitos a 60.000 personas para emplear gente. Aparecen un montón de... por el cual las empresas dicen que el sistema educativo no da, no está entregando al mercado personas empleables, digamos. No está entregando personas empleables. O sea, los sujetos que salen del sistema educativo no son empleables. O sea, no tienen lectocomprensión, no saben cálculo, aparecen los problemas, y esto es verdad, y esto también lo sé, digamos, lo sé porque también ustedes lo viven a diario, van a tomar un café al bar y, digamos, si piden un cortado y le traen un café. Esto lo notan también ustedes, también, y esto podemos charlarlo también. Esto es un problema. Pero acá hay otra situación, o sea, hay nuevos sujetos aprendientes, o sea, y esto es un tema grave, o sea, el sistema educativo tal cual está, y esto lo digo como parte del sistema educativo, el sistema educativo no ahora, sino hace mucho tiempo, está dando lo que yo le digo sopa. O sea, el sistema educativo hace 20 años que viene dando sopa, o sea, da una ingesta básica del conocimiento que es sopa, nada más que sopa, o sea, no da más. O sea, lo otro no lo da el sistema educativo. O sea, da una ingesta básica de conocimiento que no lo está dando. Y ahora yo creo que post pandemia va a dar menos que sopa, digamos. O sea, no está dando menos que sopa. No alcanza para nutrir ni lo mínimo. ¿Me entienden? O sea, antes de la pandemia, los sistemas educativos no alcanzaban a nutrir a ese tipo o a esa persona, y era una persona desnutrida del punto del conocimiento. O sea, esto lo veníamos notando, o sea, el sistema educativo estaba dando muy poco. Era un sistema que de alguna manera estamos diciendo o estamos notando muchos y estamos haciendo reclamos que el sistema educativo estaba mandando gente. La primaria, si quieren, era la que más o menos daba la sopa. El sistema medio ya le daba muy poco, digamos. Ahora, esta charla iba a ser para empresarios, en la que debo dar el miércoles. Ahora, pongámonos de acuerdo. Los empresarios están diciendo esto porque quieren pagar menos impuestos al sistema, al Estado, y decir, no, lo formamos nosotros, o porque le están reclamando al Estado para que reforme el sistema educativo. O sea, pongámonos de acuerdo, pongámonos en una mesa, empresario y Estado, decir, muchachos, ¿lo quieren formar ustedes o le están reclamando al Estado? Porque esto es un tema que tenemos que charlar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el tema de salir en los medios para decir, no? ¿Cuál es el tema de ustedes empresarios? Si este tema es un tema que hace 20 años que lo venimos viendo. También es un tema que es un tema candente en el mundo, no es un tema tampoco de la Argentina. Yo he estado también en otros países, yo he estado en Medellín, por ejemplo, y los niní es un tema muy complicado. Y los niní, por ejemplo, resulta que
también lo están tratando como sujetos nuevos aprendientes y me están diciendo que están haciendo experiencias que resulta que los niños que no van al colegio, después los llevan a experiencias y después esos niños que no trabajan en el colegio, hay experiencias que se convierten en excelentes programadores, por ejemplo, porque no trabajan en el colegio, pero después hacen experiencias de comunidades en excelentes programadores, porque no entran dentro del colegio escolarizado. Entonces, hay quién educa, a quién se educa, es un tema a trabajar en el nuevo pacto educativo. O sea, los jóvenes cambiaron. A jóvenes, niñez y adolescencia cambió. Es un tema a tratar a quién se educa. Tema que va a tener que tratar también la universidad. Esto va a impactar en la universidad, ¿me entienden? Es un tema, por eso, ¿a quién se educa? Vamos primero con la, si ustedes quieren, a cómo se educa, a quién se educa, fíjense en ese nodo, en esos nodos que yo puse al principio. A quién se educa, por lo menos tengamos en cuenta que tratemos de superar a quién se educa, primero a la infancia, al inicial, cuidándolo, hagamos que entienda, hagamos que entienda, que cree y que sea productivo. Que sea productivo. O sea, la pedagogía del entretenimiento, la pedagogía de que sea productivo. O sea, a quién, de alguna manera, creemos esa escuela con esos grandes puntos, ese a quién se educa va, de alguna manera, entroncada o empalmada con esa escuela que nosotros proponemos. Y para que no me vaya más, digamos, voy al quinto eje o a la quinta propuesta, que es dónde se educa. Bueno, nosotros lo que proponemos es un plan de infraestructura, una revolución de infraestructura educativa en la Argentina. O sea, en este sentido, decimos aprender sobre un trozo de madera es una invitación a suprimir las aspiraciones de la persona, decía el sanjuanino Sarmiento. O sea, nosotros creemos que realmente proponemos en la Argentina una revolución en la infraestructura educativa. O sea, en este sentido no hay ninguna revolución educativa que no se haga sin una revolución de infraestructura. O sea, y en este sentido, Sarmiento fue clave en esto, y lo he visto en todos los países. En esto lo he estado en el cambio que dio en varios países en educación, incluso ciudades. He estado en varias ciudades, por ejemplo, el cambio que dio como ciudad Medellín, lo dio y que se convirtió en una ciudad bastante educativa, fue fundamentalmente en cuanto a la infraestructura que dio en educación. Bueno, Sarmiento, digamos, primero construyó las escuelas, después trajo las maestras, digamos, si ustedes quieren. Con todo lo polémico, y no voy a entrar en la polémica sarmientina porque es interminable, pero la infraestructura, o sea, el Estado realmente, o sea, el Estado fundamentalmente, si no le da el lugar donde el docente en realidad no puede de alguna manera desarrollar su rol y sentirse respetado si no tiene el lugar donde va a trabajar. Si trabaja fundamentalmente en un lugar donde no puede desarrollar su rol, no puede de ninguna manera sentir que su tarea es digna. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, no podés decir que el docente realmente, vos respetás el docente, dignificás al docente y lo ponés a trabajar en un lugar que es indigno. No podés de ninguna manera. No podés no darle la infraestructura, no darle el lugar de trabajo digno para trabajar y no podés darle el lugar digno para educarse a la persona. Nosotros proponíamos un plan de infraestructura, pero en la Argentina de una manera salvaje. O sea, absolutamente salvaje en la Argentina en los próximos años, digamos.
de construcción, y hasta incluso que prácticamente pudiera significar con estos con estos nodos de cómo va a ser la escuela, proponer un lugar donde se cuide, un lugar donde se entienda, un lugar donde se cree, un lugar donde se haga productivo. Esos nodos, preparar fundamentalmente lugares educativos donde esa infraestructura realmente se respete, pueda cobijar esos nodos fundamentalmente, y se pudiera empezar un plan de infraestructura. Por eso decía, la escuela no es una cárcel con pupitre, ni comedor escolar, tampoco es un galpón con garrafa. O sea, el lugar donde hoy se desarrolla la educación es una escenografía pobre, es una escenografía donde prácticamente la gente se quiere escapar. Nosotros muchas veces decimos digamos, la gente realmente se quiere escapar de esa escenografía, la gente no se siente cómoda en esa escenografía, ni el docente, ni el niño, ni el joven, no es el lugar para educar. Entonces, la Argentina tiene que hacer una revolución en la infraestructura educativa, que es, si quiere realmente darle dignidad a la educación. Entonces, esos son los 5 puntos para un pacto, nada más. Es muy simple, y esos son los 5 puntos para que cualquiera lo tome y dice, bueno, hacia acá vamos. Es muy simple. Ese es el liderazgo hacia donde queremos ir. No es, esa es la cartografía, perdón. El liderazgo tiene este mapa, hacia esto vamos, y nos podemos poner de acuerdo. Simple. ¿Mm?